El mundo la conoció como Raquel Welch, una de las mujeres más bellas de Hollywood, símbolo de una época y rostro imposible de olvidar. Pero detrás del glamour existía una verdad que casi nadie conocía. Pasó gran parte de su vida escondiendo quién era realmente. Porque Raquel Welch no nació siendo Raquel Welch. Su verdadero apellido era Tejada. Era hija de un hombre boliviano. Creció en una casa donde le enseñaron a ocultar sus raíces y pasó años intentando encajar en una industria que admiraba su belleza, pero rara vez parecía verla de verdad. Mientras el mundo veía perfección, ella cargaba una sensación mucho más silenciosa: no pertenecer completamente a ningún lugar. Porque esta no es solo la historia de una estrella de Hollywood. Es la historia de una mujer que conquistó al mundo mientras intentaba reconciliarse con una parte de sí misma que durante años aprendió a esconder. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender quién fue realmente Raquel Welch, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña a la que le borraron sus raíces. Raquel Welch nació el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, bajo un nombre que el mundo casi olvidaría: Yo Raquel Tejada. Su padre, Armando Tejada, había nacido en Bolivia y llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Su madre, Josephine Hall, provenía de una familia estadounidense tradicional. Desde afuera parecía una familia común, pero dentro de casa existía un miedo silencioso que terminaría marcándolo todo. Armando creía que tener acento latino o un apellido extranjero podía cerrar puertas. Por eso tomó una decisión radical. Sus hijos crecerían siendo lo más estadounidenses posible. En casa no se hablaba español, casi no existían referencias a Bolivia, y cualquier conexión con sus raíces parecía quedar fuera de la puerta. Lo hacía para protegerlos, aunque sin darse cuenta también les quitaba algo importante. Pero había una ironía imposible de prever. La niña que creció ocultando parte de su identidad terminaría convirtiéndose, décadas después, en una de las latinas más famosas de Hollywood, aunque lo más difícil todavía estaba por llegar. 2. La adolescente que nunca se sentía suficiente. La infancia de Raquel transcurrió en California, lejos del glamour. Era aplicada, disciplinada y aprendió muy pronto algo incómodo. Agradar parecía más seguro que decepcionar. Su padre era exigente, emocionalmente distante y tenía un carácter difícil. Años después, Raquel admitiría que gran parte de su vida estuvo marcada por la necesidad de conseguir una aprobación que nunca parecía llegar del todo. Durante la adolescencia, empezó a destacar por su belleza. Ganó concursos locales y estudió ballet, pero detrás de aquella imagen existía una inseguridad profunda. Mientras otros veían a una joven extraordinariamente atractiva, ella seguía sintiéndose fuera de lugar, demasiado distinta para algunos estadounidenses y demasiado alejada de sus raíces para sentirse realmente latina. Pero lo que nadie imaginaba era que esa necesidad constante de aprobación estaba a punto de llevarla a un lugar todavía más duro, porque Hollywood podía convertirte en una estrella, pero también hacerte sentir cada vez más pequeña, y eso lo cambiaría todo. 3. La mujer que Hollywood convirtió en fantasía. A comienzos de los años 60, Raquel Tejada estaba lejos de ser famosa. Era madre joven, atravesaba problemas económicos y trabajaba como modelo y presentadora mientras intentaba abrirse camino en televisión. Su matrimonio empezaba a romperse y sobrevivir parecía más urgente que perseguir sueños, pero había algo en su presencia que resultaba imposible de ignorar. Cuando llegó a Hollywood, la industria tomó una decisión inmediata. Yo Raquel Tejada no sonaba como una estrella. Cambiaron su apellido y suavizaron cualquier referencia a sus raíces latinas. Así nació Raquel Welch. Y aunque aquello abrió puertas, también dejó una herida silenciosa. Para triunfar, parecía necesario esconder partes importantes de quien realmente era. Entonces llegó el momento que cambió todo. En 1966 apareció en Fantastic Voyage, pero fue una imagen promocional de One Million Years B.C., la que la convirtió en fenómeno mundial. El bikini prehistórico, el póster y una belleza imposible de ignorar hicieron el resto, pero mientras el mundo veía el nacimiento de un símbolo sexual, Raquel empezaba a sentir que estaba quedando atrapada dentro de una imagen que nunca había elegido del todo. 4. La estrella que Hollywood nunca tomó en serio. Durante los años 60 y 70, Raquel Welch parecía tenerlo todo. Era una de las mujeres más fotografiadas del planeta, protagonizaba películas y su imagen se convirtió en un fenómeno mundial.
Desde afuera parecía invencible, pero detrás del glamour existía una frustración silenciosa. Hollywood admiraba su belleza, aunque rara vez parecía verla como una actriz seria. Raquel trabajaba obsesivamente y quería demostrar que era mucho más que un símbolo sexual, pero la industria ya había decidido quién sería. Mientras otros actores podían reinventarse, ella parecía atrapada en la misma imagen, la mujer imposible de ignorar, pero difícil de tomar en serio, y eso empezó a desgastarla profundamente. En 1980 llegó uno de los golpes más duros de su carrera. Fue despedida de la película Cannery Row tras conflictos con el estudio, y muchos pensaron que era el final. Pero Raquel hizo algo inesperado. Demandó al estudio, ganó el caso y dejó algo claro por primera vez. Ya no estaba dispuesta a aceptar el lugar que otros habían elegido para ella. 5. La mujer que volvió a buscar quién era. Con los años, Raquel empezó a mirar hacia algo que durante mucho tiempo había evitado, sus propios orígenes. Después de crecer ocultando parte de su identidad, comenzó lentamente a reconciliarse con sus raíces bolivianas y con una historia familiar que durante décadas pareció quedar en segundo plano. Su vida personal tampoco fue sencilla. Matrimonios fallidos, etapas de soledad y la presión constante de mantenerse joven en Hollywood terminaron reabriendo inseguridades que venían desde la infancia. Mientras el mundo seguía viendo perfección, Raquel seguía luchando contra el miedo al rechazo y la sensación de no ser suficiente. El 15 de febrero de 2023, Raquel Welch murió a los 82 años, y ocurrió algo curioso. Muchos recordaron la belleza, las películas o el famoso póster, pero detrás de aquella imagen existía una mujer que pasó gran parte de su vida intentando reconciliarse con una parte de sí misma que alguna vez le enseñaron a esconder. La historia de Raquel Welch incomoda porque rompe una fantasía muy poderosa. La idea de que las personas más admiradas siempre saben exactamente quiénes son. Fue una de las mujeres más deseadas del planeta. Conquistó Hollywood y parecía tener una vida imposible de imaginar. Pero detrás de esa imagen existía alguien intentando entender cómo amar partes de sí misma que durante años le enseñaron a ocultar. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. ¿Raquel Welch realmente logró reconciliarse con sus orígenes? ¿O pasó toda su vida intentando recuperar algo que le habían quitado demasiado pronto? ¿Crees que una persona puede dejar atrás aquello que es? ¿O siempre termina volviendo a sus raíces? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más impactantes esconden heridas que casi nadie alcanzó a ver.